Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 21 de octubre del año 2024, otro episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al canal de José Domingo Blanco, Mingo TV por YouTube. A José Domingo Blanco lo consiguen en sus redes sociales como @Mingo TV y a Erika Mendoza la consiguen como en X como @Mentoz y en Instagram como @Erika Mentoz. Gracias a todos por suscribirse al canal, por darle like al programa, por hacer los comentarios que ustedes siempre hacen a nuestras opiniones y por tocar la campanita para que estén pendientes de los próximos capítulos. Y hoy, como todos los lunes, estamos con Miguel Fontán, que pueden conseguir en X como @Miguel Fontán. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días a los que buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, a quienes nos escuchan. Y bueno, siempre es un placer estar contigo y con la audiencia de Mingo TV, que siempre va creciendo y bueno, y sigue siendo un espacio plural, dentro de un sistema y de una sociedad cada vez que busca más la homogenización del pensamiento. Tú sabes que cuando conversamos en off, tú me preguntaste de qué vamos a hablar hoy. Yo te dije, bueno, vamos a hablar de la culpa en política, ¿no? Y tú te morías de la risa. Porque, y por supuesto, voy a hacer una aproximación muy poco académica del tema, porque yo pensaba, bueno, culpable es aquel que fracasó, ¿ok? ¿De quién es la culpa? ¿Ok? Irresponsable es aquel que triunfó. Pero es que vamos a hablar de la culpa en política. Y tú sabes que como para abrir fuego, quisiera comentarte un párrafo de un libro que se llama El principio de responsabilidad de Hans Jonas, que más o menos dice lo siguiente, o más o menos no, dice lo siguiente. El reproche de Sócrates a la política de Pericles no es que sus grandiosas empresas fracasaran más tarde. De hecho, abro paréntesis, lo que más sorprende de la época de oro de Atenas es lo breve que fue, lo breve. De hecho, las grandes empresas de Pericles fracasaron tras su muerte, que fue rápida, sino que ya en su tiempo tan grandiosos proyectos junto a sus éxitos iniciales hubieran ensoberbecido a los atenienses y echando a perder las virtudes ciudadanas. El posterior infortunio de Atenas no es atribuido al fracaso de aquella política, sino a la perversión de sus orígenes. Ni siquiera un éxito la habría vuelto mejor a posteriori. Y me parece bien interesante porque digamos que hablar de la culpa en política es también hablar, bueno, ¿qué fue lo que se hizo mal? En el caso de Pericles, que pasó la historia con bien, digamos, pasó bien a la historia, mira lo que dice, y lo dice el Han Jonas pensando en la responsabilidad. El problema está en que ensoberbeció a su sociedad. O sea, los hizo prepotentes, eh, echó a perder las virtudes ciudadanas. Qué interesante, ¿no? Para hablar de la culpa, ¿no? De la causa. Bueno, tú sabes que cuando yo estaba escuchándote, yo me hacía la pregunta y cuando estábamos hablando en off, ¿cómo, por qué disociamos? ¿Por qué ocurre la disociación entre culpa y responsabilidad, ¿no? Porque ambas son actos que tienen un responsable, o sea, que los actos no son espontáneos, siempre hay algún responsable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la culpa, siempre o cuando yo hablo con mis amigos de la culpa, siempre lo terminamos hablando de un tema religioso más que político. Pero cuando hablamos de eso mismo en la política, terminamos hablando de responsabilidad. Entonces, claro, cuando tú dices culpa y responsabilidad, a mí me llega a la mente es que, y lo habíamos conversado así, la culpa es la que tú les echas a los demás cuando las cosas salen mal y la responsabilidad es la que tú asumes cuando las cosas salen bien. Y un ejemplo de eso fue yo no sé si lo recuerdas, y nosotros lo debatimos varias veces,
el 30 de abril del 2019, creo que fue el golpe, el golpe de Estado en Altamira, que mientras se desarrollaban los hechos, el lobby internacional escribió muchas cosas sobre la increíble capacidad estratégica que tenía Leopoldo López, que era el que había hecho todo ese entramado, ¿no? Como buscando la responsabilidad del asunto. Cuando la cosa sale mal, entonces la culpa no era de él, sino de las alianzas que se habían destruido al final o en la hora cero. Lo mismo sucede si nosotros lo vemos en todas las partes en todos los hitos que nos ha tocado vivir en esta era chavista, sucede con todos los políticos. Todos los políticos buscan tener la responsabilidad del éxito, pero la culpa del fracaso es de otros, generalmente de la sociedad. Nosotros hemos estado leyendo en los últimos días ese intento, esa dirección discursiva, en que ya no se le pida más nada al liderazgo, que ya lo dio todo y lo logró, hizo las actas y mira, puso al desnudo el régimen. Si esto falla, la culpa es de la sociedad que no se embraguetó con el liderazgo. Y eso es muy perverso, Víctor, porque es muy perverso por muchas razones. Pero una de ellas es que la fe ciega en el liderazgo, sin entender que ese liderazgo es tu representación política y en consecuencia tú no te debes a él, sino él se debe a ti y a la responsabilidad de su promesa, nos coloca como sociedad siempre en unas travesías de fracaso. Yo, un gran amigo, o mejor dicho, un gran profesor que tuve, que después o que tuve, no es que él no esté dando clases, que ya no me da clase a mí, y después tenemos una relación de amistad, vio el programa de nosotros el lunes pasado, ¿no? Entonces, la conclusión de él era que nosotros, básicamente, ¿no? Voy a simplificar mucho, era que nosotros somos muy injustos con el liderazgo que lo ha dado todo, que deberíamos buscar criticar de la misma forma al problema, que es el régimen, y no tanto al liderazgo. Y yo leía su comentario y yo sentí una profunda tristeza y un profundo vacío intelectual, porque yo digo, si esta mente brillante, que además es disciplinada en la adquisición de conocimiento, que además es erudito en ese conocimiento, puede pensar como piensa una persona común y corriente que no tiene interés en quizás en leer, sino que se mueve en los designios de la masa, ¿qué queda para la sociedad? O sea, ¿quién le da luces a esta sociedad de cómo tiene que afrontar cada estafa en la que vivimos? Bien sea deliberada o bien sea porque, mira, nuestra manera de pensar nos lleva siempre a actuar en estafas, ¿no? Nadie está diciendo que sea una componenda directa entre el régimen y ese nuevo liderazgo, sino que este nuevo liderazgo es tan ególatra, tan demagogo, que termina haciendo acciones que benefician al régimen tal como la pudiese hacer otro. Y eso me lo recuerdo por el tema que estabas leyendo de la culpa, porque entonces la propia sociedad empieza a sacarle las posibilidades de algún costo político por algún error, bien sea de calibración, bien sea de falta de estrategia, de lo que sea, y se queda con una idea romántica de ese liderazgo, ¿verdad? Y entonces empieza a darle atributos que si las cosas salen bien, fue por ese liderazgo. Si nosotros salimos de esto en 20 años, te dirán que la piedra fundacional la hizo este nuevo liderazgo. Pero si Tú sabes, nosotros, claro, tú sabes, Miguel, que hay algunas cosas que me dan la atención del comentario, que además es un comentario común, y en tanto que común es indicador de que hay una especie o sea, de que todos sufren más o menos el mismo mal. Y el mismo mal es el siguiente. O sea, tú puedes ser todo lo erudito que puedas ser, todo lo técnico, puedes ser el mejor doctor del mundo, el mejor politólogo, el más importante filósofo, y nada de eso funciona cuando tú estás vinculado emocionalmente, y eso ya lo había dicho Max Weber en su libro Economía y Sociedad. Cuando tú estás vinculado emocionalmente, los ojos del amor son ciegos, o sea, y por lo tanto te conducen a muchísimos errores. Porque hay que estar claro, o sea, el primer punto de claridad
todos, todos combatimos al régimen y por lo tanto todos queremos un cambio político. Ahora, evidentemente, en términos de culpa y responsabilidad, no es la misma culpa y la misma responsabilidad la que tiene el ciudadano, que sí la tiene, ¿ok? Que aquellos que la dirigen, o sea, que tienen el encargo y la confianza de la dirección y que se equivocan estratégicamente. O sea, lo dice Jonas de inmediato. La previsión del gobernante consiste en la sabiduría y la mesura que aplica al presente. Si tú le aplicas al presente errores seriales, intereses subalternos, falta de coraje de nuevo, inmensa prepotencia que daña la virtud ciudadana, bueno, es que tú tienes que dar respuestas para eso. O sea, yo le diría a tu querido profesor, explícame una vaina, querido profesor, ¿cómo hacemos con esta flacidez sistemática? ¿Cómo hacemos para afrontar a un régimen que tiene su propia forma de resolverse y sus propias fortalezas? ¿Cómo hacemos precisamente nosotros los ciudadanos para poder salir de esto si el arma que tenemos es una dirigencia corrompida, ignorante, prepotente, cobarde, pusilánime y perversa? ¿Cómo hacemos? Dime tú. O sea, te invitamos aquí, dime si nosotros tratando mejor a este tipo de oposición, que es o colaboracionista, nos va a ir mejor. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que abundando, señor profesor, la nómina de presos y perseguidos políticos, nos va a ir mejor? ¿Tú crees que nosotros tendiéndole la cama a una dirigencia que quiere además que le construyan la cama, que se la atiendan, que le monten el colchón y que le limpien el piso, ¿tú crees que nos va a ir mejor? ¿O simplemente tú estás diciendo, mi esposa no me monta cacho, aunque la estás viendo tirada en la cama con otro tipo en un coito impenitente? Ese es el problema de nuestra intelectualidad. Nuestra intelectualidad es cabrona, permisiva, absolutamente tolerante con el mal, patrocinante de la sinvergüenzura. Y entonces, claro, cualquier diagnóstico es un diagnóstico que está pervertido porque, uy, ¿cómo le vas a llevar la contraria? El tipo tiene 500 doctorados, y tiene 500 doctorados y un corazón que parece el de Barney. Y sucede que el corazón de Barney no es capaz de discriminar los buenos de los malos. Y cree que esto es una comiquita, digamos, de Netflix o de Disney, peor aún, en donde da lo mismo si la hada ahora es un hombre, digamos, que hace pesas, pues, ¿no? Da lo mismo. Entonces, creo que eso debe quedarnos claro. O sea, parte del problema, y sigo en este primer párrafo de Jonas, es que la dirigencia no es capaz de fortalecer las virtudes cívicas de la población, No, sino que es el que principalmente las pervierte. Y por eso es que ellos tienen la culpa, la culpa. O sea, ellos tienen la culpa, por ejemplo, de patrocinar y de decir, ahora la gente se va a ir del país. Y bueno, por supuesto, la gente grabó eso y se está yendo del país. ¿Quiénes son los detonantes de esta nueva estampida? Por supuesto, hay una causa el fundamental en el régimen. Pero si tú le dices a la gente, como perdimos, va a incrementar la diáspora, ¿quién está activando psicológicamente esa psicología? ¿Quién la está activando? Por poner un ejemplo como cualquier otro. claro, el foco es, bueno, es que siempre se habla, siempre critican la oposición y no critican el régimen. Porque es Yo que no hablaba, que critica al régimen no significa que yo no lo critique. no, es que yo hablaba con él y le ponía este ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes un familiar que tiene una enfermedad y tú vas al médico, y es una enfermedad muy mala, y todos sabemos que esa enfermedad es muy mala, y tú vas al médico y el médico te dice, no se preocupe, señor Pepito, que yo le voy a curar a su familiar. Y tú ves que los tratamientos que utiliza no son los más adecuados, lo ves porque lo comparas con otros tratamientos, conversas con otros médicos, te dan otra opinión, tú ves que el familiar en vez de mejorar empeora, eh,
yo le decía, tú vas a agarrar y vas a decir, bueno, yo voy a hablar es de la enfermedad, de lo cruel que es la enfermedad. Y bueno, y el médico está haciendo todo lo posible. Eso es falso, tú no haces eso. Porque ya tú sabes la crueldad de la enfermedad y por supuesto, como tú decías antes, todos los que estamos aquí estamos para salir de la enfermedad. ¿Qué criticamos? Al médico que dice, tranquilo que yo soy una eminencia, yo te voy a curar a ese familiar, ¿verdad? De esa enfermedad. Y tú ves que lo que hace es que te manda para un brujo yerbero. Entonces, tú dices, bueno, este, algo está fallando aquí. Y no es la enfermedad está haciendo lo que tiene que hacer, destruir. Lo que está fallando es quien te dice que va a parar esa enfermedad, no la está parando, y al contrario, la está propagando y propiciando. Entonces, claro, frente a eso volvemos a la calle ciega de las posiciones por creencias y por simplemente porque se siente mejor en una u otra posición. El punto es que la sociedad ya perdió la capacidad de debatir los problemas y siempre terminamos o en una falacia dominen, cualquiera que sea, o en una falacia, perdón, cualquiera que sea, dominen de autoridad, de lo que sea, o terminamos en una creencia. Bueno, vale, no, es que eso es así. Eso es como cuando tú dices, mira, es que Guaidó es corrupto, tienes pruebas, agárralas y llévalas a un tribunal. Entonces yo lo que hago es preguntar, ¿y tú tienes pruebas de que un político o un chavista cualquiera robó? ¿Tienes pruebas? ¿O tienes lo que sale en la prensa y te dice, coño, es lógico porque este mira la vida que se da? Entonces, como evitamos la especulación razonada, ¿verdad? La que da a la realidad cuando tú la observas, entonces lo que nos queda es quedarnos en las creencias y terminamos en falacia dominen. Lo que no estamos viendo nosotros, así como nosotros tenemos una cohabitación con lo que es culpa y responsabilidad, y entonces cuando las cosas salen mal, el político es responsable, pero cuando las cosas salen bien, el político es responsable, pero cuando las cosas salen mal, la sociedad que acompaña a ese político es la responsable porque no votó, porque no marchó, porque no se entregó. O sea, alguien decía, es que hay que ir a protestar. Yo digo, coño, está bien, pero la sociedad va a protestar, agarran a 2000 presos y la dirigencia, el liderazgo de ese momento se exilia y vive del carrizo o se esconde en una embajada y está súper protegida. Entonces, yo no he visto una batalla de las antiguas donde el general estaba a 100 metros, a 100 kilómetros de la batalla. No, es que hay que resguardar al general, hay que resguardar la estrategia. ¿Cuál estrategia? Si algo quedó claro es que no hay estrategia, la oposición nunca tiene estrategia. Entonces, claro, frente a eso nosotros terminamos, así como terminamos entre la culpa y la responsabilidad, terminamos atrapados entre la demagogia del político y la egolatría del político. Entonces, la sociedad, que además lo que hace es debilitar a la sociedad de eso, ¿no? Porque la demagogia, que es la manipulación emocional de las masas, y la egolatría, que es la adoración excesiva de uno mismo, se combinan y generan un liderazgo destructivo, que no solamente busca llegar al poder a toda costa, y eso lo hemos visto tanto en la oposición como en el régimen. La diferencia es que el régimen sí llegó al poder, sino que también coloca los intereses personales por encima del país y la ciudadanía. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un liderazgo que siempre manda pagarle el costo a la sociedad y a sus colaboradores más cercanos, pero el liderazgo nunca paga los costos, nunca paga los costos. Todos los que están alrededor de él y la sociedad, palo y cárcel, pero el liderazgo nunca paga los costos. Y yo me hago la pregunta, ¿hasta cuándo va la sociedad a seguir en esa inmadurez de admirar y adorar al político de turno sin que tenga la responsabilidad de cuestionar sus actos de verdad y decirle, mira, tú hiciste esta promesa y no la cumpliste. Tú estás prometiendo esto que no puedes cumplir. Tú dijiste que esto y uno iba a fallar y falló. O sea, ¿qué está pasando? No, entonces le damos, ¿tú te acuerdas cuando el despellejismo que tú lo bautizaste, a la generación del 2007? No, es que los muchachos del 2007 están allí dando la batalla. ¿Dónde está la generación del 2007? ¿Dónde está Pizarro? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está Goicoechea?
están pasándola mal. Están como usted que tiene que ver cómo hace para llegar a final de mes para poder comprar el mercado, pagar el colegio de sus hijos. Hoy, los jubilados del Seguro Social, yo soy uno de ellos, recibimos 130 bolívares de pensión. ¿Ok? Entonces tú me preguntas, güey, ¿cómo hizo Freddy Guevara que estuvo 2 años en la Embajada de Chile, o 3, o 2, o 1, lo que fuera, sin producir nada, me imagino, ¿no? Y después se va del país y vive. O sea, uno no los ve de verdad, verdad, pasando ningún trabajo. O sea, yo creo que hay una especie de irresponsabilidad ciudadana en el hecho de que no se hacen las preguntas de sentido común que hay que hacerse. Esa es una, ¿no? Ahora, es muy fácil para un liderazgo fracasado terminar diciendo que culpables son los venezolanos. Hace poco oí un discurso muy desesperado que decía, bueno, todos tienen que salir, todos tienen que luchar. Discurso muy desesperado que se hace o desde la placidez de un asilo o desde la placidez de vivir fuera. Eso es como los perros que ladran, pero detrás de la reja, ¿no? Tú le abres la reja y salen corriendo. Bueno, igualito. Ahora, eso nos da a nosotros la oportunidad del segundo texto que te tengo preparado, que es de un filósofo marxista, que después dejó de ser marxista, que ya murió, creo yo, Leszek Kolakowski. En un libro que yo tengo desde mi universidad, desde los tiempos de mi universidad, que se llama El hombre sin alternativa sobre la posibilidad e imposibilidad de ser marxista. En su capítulo 10, que habla del elogio de la inconsecuencia, mira lo que plantea. Voy a hablar aquí de la inconsecuencia tan solo en uno de sus sentidos, limitándola a las infracciones de la concordancia que debe darse entre comportamiento y pensamiento, o de la concordancia intrínseca que debe existir entre el pensamiento, entre los principios universales y su aplicación. Por tanto, llamo consecuente sencillamente a quien dispone de una serie de principios universales no contradictorios y se esfuerza siempre en todo lo que hace y en todas sus opiniones sobre lo que hay que hacer por permanecer en completo acuerdo con ellos. Bueno, y lo que pasa es, lo traigo a colación porque desde el punto de vista de la culpa y la responsabilidad, nosotros vemos muchísimo de inconsecuencia. O sea, muchísimo compromiso fatuo, muchísima política que se construye desde eslogans que después se abandona o se modifica. Entonces, claro, si bien es cierto, la consecuencia extrema te lleva a ser fundamentalista, también es cierto que la inconsecuencia extrema como práctica cotidiana de la política te lleva a vivir un mundo de perversidad. Por ejemplo, yo que he dejado el pellejo y los ves viviendo en Europa, en la Milla de Oro de Madrid, ¿no? Entonces tú dices, wow, ok, los adalides de la corrupción que tienen familiares, digamos, todos corruptos, todos corruptos. Entonces tú dices, wow, o sea, ¿cómo haces? Entonces, parte del problema es que nosotros tal vez no llegamos a discernir bien el valor de ser consecuentes con aquello que se dice, porque aquel que así lo practica se cuida mucho de decir lo que puede decir y no de caer en la demagogia y el populismo. Es que tú vuelves a tocar el punto central de esta desgracia. Y el punto central de esta desgracia es que los principios y los valores republicanos ya nadie ni los conserva ni los procura. Y con eso tú te vuelves presa fácil de la demagogia, que es lo que habíamos hablado, de la egolatría, ¿verdad? Del carisma y del populismo, pero también rodeado de esto, de la posibilidad de entrar en un mundo material que te aleje de las preocupaciones, ¿no? Porque te enchufa, consigues, y eso ha sido desde siempre, siempre. Tú has sido uno de los críticos, por ejemplo, del aparato empresarial, de todas las protecciones que se le dio, ¿verdad? Y que lo hizo
un aparato muy lento para entrar en competición con empresas que están acostumbradas a la competencia, la libre competencia de verdad. Entonces, pero siempre ha existido eso. Ahora, no es lo mismo que eso exista cuando todavía tú procuras las formas de libertad y de Estado de Derecho, no en su totalidad, pero sí en varios puntos, a cuando tú estás en un momento en el que no existe ni libertad ni Estado de Derecho. Y los pocos momentos en los que tú puedes observar algo de justicia, no es porque vivas en un Estado de Derecho, sino es porque el que está mandando dice, bueno, sí, vamos esta vez a hacer las cosas correctamente. O sea, es un regalo que él te da. Entonces, ¿qué pasa? Creo, a mi modo de ver, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una sociedad que hace todo lo posible, uniéndonos con el tema anterior y con esa semana de tertulias que hizo Mingo Mingo y Erika en sus programas. Cuando el ciudadano hace todo lo posible por vivir en la mentira, tú lo que estás creando son las condiciones perfectas para que el régimen se mantenga y para que tengas esa oposición. Entonces la gente decía, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, le tengo una noticia, no podemos salir de esto si usted adora la mentira, si usted hace todo lo posible por la mentira, si usted no tiene pensamiento crítico para encontrar, acercarse a vivir en la verdad, usted no puede salir de esto, porque tendrá siempre un representante que le abonará para que usted siga en la mentira, ¿verdad? Tendrá un régimen que hará todo lo posible para que usted acepte su mentira y nosotros nunca podremos salir de esto. Y no importa quién venga. Ya desde los tiempos antiguos se sabía que un pueblo corrompido siempre es esclavo. O es esclavo de su tirano conciudadano o es esclavo de otra potencia que viene y lo invade. Eso siempre ha existido. Maquiavelo es en ese sentido lapidario. Y yo siempre me pregunté si eso es verdad, si un pueblo que es esclavo puede llegar a sentir la libertad. Según él, no. Un pueblo que es corrupto y un pueblo que es esclavo no vuelve a ser libre. Ahora, yo quiero pensar que es porque ese pueblo se sigue manteniendo en las mismas condiciones que propiciaron esa esclavitud. Y no es porque ese pueblo entendió que tiene que cambiar de mentalidad, entendió que tiene que cambiar de forma de pensar, entendió que tiene que cambiar de forma de tratar a quien se le representa, y entonces ahí sí puede experimentar la libertad. Eso es lo que yo quiero pensar. Pero mientras usted siga adorando a los políticos y hagan lo que hagan, porque la adoración de los políticos es como un prime time, o sea, tienen un tiempo. Lo mismo pasó con Guaidó, hasta que caen en desgracia. Después que caen en desgracia, todo el mundo le da el palo. Pero Pero que mientras están ahí, cae en desgracia y empieza la revolución del olvido. O sea, la cosa es increíble, cae en desgracia. O sea, a ver, si nosotros tuviéramos que hacernos una crítica social, nosotros tendríamos que decir que a nosotros nos cuesta o nos negamos a hacer el saldo de los acontecimientos que sufrimos. sí, O sea, ya esto, en primer lugar, ¿cómo es posible que nosotros nos calemos un cuarto de siglo con el mismo elenco del fracaso? O sea, ¿qué los caracteriza el fracaso? Cada día, además, con más desparpajo. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos apostando a ellos? ¿Cómo es posible que no haya una exigencia de separar la paja del trigo? ¿Cómo es posible que nosotros no hemos llegado nunca al momento de la siega en donde se separa la paja del trigo? ¿Cómo es posible que no haya exigencias morales sino sonrisas complacientes? O sea, ¿cómo es posible que la última alternativa se haya abrazado, pero de pies y manos, con el elenco del fracaso y por lo tanto nada más le haya tocado, digamos, pagar los costos de ese lastre amarrado a las piernas? O sea, ¿cómo es posible? O sea, hay que sacar saldos y allí sí hay, de verdad, una culpa social o si ustedes quieren, una responsabilidad social. Y hablando de culpa, miren lo que está pasando en Cuba. O sea, eh, Cuba es una pésima noticia para Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque en Cuba no hay iguanas, porque en Cuba no hay conspiraciones, porque en Cuba no hay enemigos internos, porque después de 75 años no me vengas a joder con esa vaina.
O sea, en Cuba lo que hay es un régimen comunista incapaz e ineficiente que está llegando al llegadero desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos. Tiene un apagón que no han logrado levantar. Me imagino que en algún momento lo lograrán levantar, pero ya van 4 días. ¿Y qué hace Díaz Canel? Se uniforma de militar, no sé por qué me parece conocido, y por otra parte empieza a amenazar a la población. Le tira la culpa a la población. Entonces, claro, allí tenemos nosotros también una forma de la maniobra de la culpa en la política, que es muy, pero muy complicada. Entonces, el, el- la receta goebbeliana dice, búscate siempre un culpable, mientras más abstracto. Ok, nosotros hemos vivido 25 años de culpables abstractos que siempre nos han contenido a todos nosotros y en este momento lo que nosotros queremos plantear es cuál es la verdadera culpa, cuál es la verdadera culpa. Y entonces miren qué interesante esta reflexión de Norbert Bilbeny en un libro que se llama El idiota moral, la banalidad del mal en el siglo XX, porque es un libro del siglo XX, un libro que yo compré en el año 96. Ellos comentando la banalidad del mal, tanto de Solzhenitsyn en el primer círculo que lo comenta, como de Hannah Arendt, que le hemos comentado mucho, termina reconociendo el autor que el primero que habló de la banalidad del mal fue Tolstoy en su epílogo del libro La Guerra y la Paz, que por cierto, por lo menos una vez en la vida hay que leerlo. Miren lo que dice Tolstoy de Napoleón. Y leo, todo funciona gracias a pequeños acontecimientos necesarios. Y de este modo se explica la aparición y el éxito de Napoleón, que sin la renuncia de toda una generación a la cultura de la paz no se habrían producido. Este hombre, escribe Tolstoy, sin convicciones, sin principios, sin tradición, sin nombre, que no era francés, por obra y gracia de las circunstancias más extrañas, avanza entre todos los partidos que trastornan a Francia y sin atarse con ninguno, toma el puesto predominante. La ignorancia de los compañeros, la debilidad y la nulidad de los adversarios, el cinismo de la mentira, la mediocridad seductora y presuntuosa de este hombre lo colocan a la cabeza de su ejército. Es increíble, esto lo dice Tolstoy en Guerra y Paz, pero podemos decirlo de cualquiera de nuestros personajes de este elenco, ¿ok? En este momento. O sea, y alude precisamente al hecho de que Napoleón llega allí entre los aplausos de su población, la admiración de los soldados franceses. O sea, yo quiero que entiendan, por lo tanto, que la tragedia de Francia del siglo XIX tuvo que ver con haberle abierto las puertas a eso. Por eso, el fracaso de su campaña en Rusia muestra que bajo la máscara del genio individual se esconde en realidad el rostro de la idiotez colectiva que concibe un proyecto tan gigantesco como absurdo. Probablemente, si en esa época algunos profesores tuyos hubiesen leído a Tolstoy, le hubiesen recomendado que no fuese tan duro, que la cosa no daba para tanto, que el verdadero Yo, enemigo de Francia era, digamos, Wellington o quien sea. Pero es que hay que revisarlo así. A ver, hay un libro que creo que es de Joaquín Fes que se llama Yo no. Entonces, en algún momento uno tiene que dejar de ser masa y empezar a pensar por los propios criterios, hacer el inventario. Eso es muy importante. Es como dice José Antonio Marina, darle espacio al gran proyecto colectivo que es el proyecto de la inteligencia. y no solo eso, yo estoy totalmente de acuerdo en la facultad de pensar como primer elemento para la acción política, pensar uno mismo, sino también, Víctor, lo que nos está pasando tampoco da esperanza de futuro de que no nos vuelva a ocurrir si llegamos a salir de esto. Porque mientras nosotros seamos o estemos anclados al pensamiento de la masa, al pensamiento de ese líder carismático, al pensamiento de esa idea de que el representante es Dios,
o mejor dicho, no es representante, es Dios en la tierra. Nosotros creo que si algún antropólogo nos hiciera un parangón entre las sociedades de la Edad Media, en donde el rey era el enviado de Dios, y en nuestro caso el político es el enviado de Dios, encontraría que tenemos mucho más rasgos teológicos que políticos modernos. Entonces yo lo que creo, igual que tú, es que no solamente se convierte en una necesidad, ya se está convirtiendo en una obligación el pensar por uno mismo. Y el pensar por uno mismo no significa que, bueno, es que lo que dice el liderazgo, yo lo comparto, yo pienso por mí mismo y lo comparto. No, pensar por uno mismo significa que usted pase al liderazgo por un tamiz crítico, objetivamente hablando. Objetivamente es desprendiéndose del cariño y del amor y del aprecio que usted pueda sentir por ese liderazgo, y lo evalúe como si ese liderazgo fuese algún miembro del rey, con la misma intensidad. Y si ese liderazgo pasa ese cuestionamiento que usted le hace, bueno, entonces perfecto, ese es su representante. Pero lo que no podemos hacer, Víctor, por ejemplo, es que mientras la sociedad pagó el costo de 2.000 presos, de los cuales la mayoría eran muchachos jóvenes, ¿verdad? Oh, porque Eh, lamentablemente siguen presos, siguen por presos. eso, por eso, pagó ese, o sea, pagó ese costo en el sentido que están presos, ¿verdad? El seleccionado, el ungido, el levantado por el liderazgo nuevo, novísimo e innovador, diga que la principal preocupación, que él está muy agradecido con el régimen, que cumplió todas las promesas que hizo, los acuerdos, porque el Por principal, cierto, recomiéndale a tu profesor que le diga a Edmundo, ¿ok? Y le aclare a Edmundo quién es, a su juicio, el verdadero enemigo, ¿ok? O sí, sea, sí, porque se puede decirle a Edmundo, oye, Edmundo, no seas tan favorable al rey. yo le mandé ese video, Más bien, digamos, no te confundas y recomiéndale desde tu monumental ilustración, recomiéndale que sea un poco más severo con el régimen. sí, yo le mandé ese video, pero todavía no me respondió. Pero bueno, en todo caso, para terminar la idea, es que tú tengas a una sociedad pagando los costos de esa manera, pagando los costos de familiares que se han tenido que ir por la situación política del país, pagando las madres que dejaste porque esos niños o esos muchachos están presos, ¿verdad? Y el liderazgo que hizo su gran sabiduría en la escogencia del representante de su proyecto, porque al final era eso, diga que la preocupación mayor de la esposa son las planticas y las cositas, y que bueno, qué chévere que todo está bien y resguardado. Entonces, cuando tú ves eso, ¿verdad? No hay manera de justificar absolutamente nada de esas palabras. No hay manera. Pero después, no contento con eso, ¿verdad? Pone un post casi que al día siguiente o los 2 días diciendo, ah, mira, es que sufrí una caída y qué bueno que me están atendiendo. Cuando cualquier venezolano que vive en España sabe lo traumático que resulta que lo atiendan un médico en España. Resulta que el señor sufre un traspié y ahí mismo lo atienden y le ponen cabestrillo y no sé qué. No, pero en el intermedio tuvo ese post en el restaurante que dicen que es un restaurante de muy buen nivel. Ajá. Que no sé quién es Y la muchacha, probablemente sea su hija, ¿no? Espero. sí, no. Exacto. Y en el intermedio, entonces él dice, es que mire, mi pensión después de trabajar 30 años en el Estado me da para una hamburguesa y me aparece en un restaurante. Claro, no faltará, como me dijeron a mí en un post, es que tienes que entender que él tiene una hija ya. Está bien, maravilloso, maravilloso. Qué bueno que tiene una hija ya, que la hija puede invitarlo a un restaurante donde tengo entendido que el plato cuesta 100 euros o algo así. Poco, o sea, lo que exige uno es pudor, pudor. Al político se le exige, y vaya que yo sé de eso, que yo me ocupo de eso, ¿eh? Tú le exiges pudor comunicacional. Tú al final puedes hacer lo que quieras. De repente tú eres un político tan sofisticado que tú tomas Macallan, ¿ok? Pero el pudor te obliga a que esa no sea la principal imagen con la que tú te comunicas con la gente. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser compasivo. Mientras tú estás tomando Macallan, aquí hay gente que se está tomando un cable.
O sea, mientras tú estás entrando al restaurante más fino de Madrid, si ese fuera el caso, aquí los jubilados estamos recibiendo hoy 130 bolívares de jubilación. ¿Ok? Ojo que yo trabajé desde los 17 años. Entonces, digamos, se llama pudor, que es lo contrario a la impudicia. Parte del problema de la política venezolana es la impudicia que se ejerce desde la más fuerte convicción de que los venezolanos somos un atajo de pendejos, que no vamos a saber relacionar una cosa con otra. La impudicia de un Borges, la impudicia de un López, la impudicia de la mujer de Leopoldo, que ahora tiene un libro que se llama Camino a la Libertad, porque ahora ella es experta en presos políticos de toda América Latina, la impudicia de un Guaidó y de su mujer, la impudicia de un Pizarro, la impudicia de toda esa fracción de diputados que vive manteniendo la ficción de la Asamblea del 2015 solo porque eso les permite hacer uso indebido de recursos que son de la República y que los iguala a los saqueadores originales. O sea, entonces, claro, ¿por qué ellos se muestran? Se muestran porque dicen los venezolanos son tan pendejos y por lo tanto culpables que no son capaces de entender que yo estoy aquí porque yo disfruto de un sistema de privilegios. De eso se trata. Sí. Y te digo algo, yo escuchándote, si podemos resumir esto que hemos hablado de lo de culpa y responsabilidad, yo creo que si nosotros, lo repito otra vez, y creo que esa va a ser mi propuesta de futuro, si nosotros queremos transformar esa sociedad y ese hombre masa, que no importa, y eso lo hemos hablado, de hecho, en algún momento utilizamos la categoría de falsa ilustración. Si nosotros queremos transformar a ese hombre masa en un ciudadano políticamente maduro que pueda contribuir con un desarrollo, primero una instauración de una democracia auténtica y sólida, y después el desarrollo y el mantenimiento de esa democracia, nosotros tenemos que implementar políticas que promuevan pensamiento crítico, no al contrario, no tachar de chavista al que critica al liderazgo, sino ver qué crítica está haciendo, entender la crítica, pasar por ese tamiz al liderazgo y si ese tamiz inculpa o el liderazgo tiene responsabilidad de eso, entonces hacerse eco de la crítica. Pero por Pero sobre todo, es que esa promoción del pensamiento alcahueta, que es el pensamiento único, digamos que lo único que posibilita es una gran incapacidad de ser responsable de todo el mundo. es que ahí voy. ¿Cómo que se dice? No critiques. O sea, en el flanco del régimen dicen aquí no se habla mal de Chávez, Maduro, etcétera. Aquí no se habla mal de nadie porque además va preso. Y en el franco de la oposición, aquí no se habla mal de. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia de posición ética entre unos y otros? No hay, es que Lo que nos salva es el pensamiento diverso, la disidencia, porque es la única forma de no cometer los errores colectivos que hemos cometido hasta ahora. José Antonio Marina dice que una sociedad es inteligente si resuelve el máximo número posible de problemas que afectan a la felicidad personal. José Antonio Marina, que es un filósofo español, ¿ok? De altísima factura, nos está diciendo que nuestra sociedad carece de inteligencia social, porque no somos capaces de haber conseguido el camino para resolver nuestros problemas. No lo digo yo, no es un insulto de este par de comentaristas de los lunes. Lo dice José Antonio Marina. Pensemos por lo tanto, si rompiendo la cáscara de unanimismo impracticable, si atreviéndonos a establecer nuestra posición crítica, no nos va mejor y esto no abunda precisamente en una liberación de toda esta tensión que está dada en este momento. O sea, ¿cómo tú no vas a criticar a un liderazgo que te trajo hasta aquí? Y les voy a dar qué es el hasta aquí. 2.000 presos políticos, ¿ok? Les cuento que es 10 veces los presos políticos que dejó Franco a su muerte. Por darles una comparación.
O sea, hemos roto, por supuesto, cualquier límite. Aquí eran 200, 300, 2000, los cuales además son gente del pueblo que no tienen ni nombre, ni apellido, ni quien los defienda, ni dinero, ni nada. Gente que ha sido llevada además a las cárceles más horribles que uno puede imaginar. Porque claro que hay preso es preso, eso está claro, pero hay, digamos, mejores lugares y peores lugares. Y eso no, ahora que me vienes a decir que este, el régimen saldrá cuando el costo de quedarse sea mayor que el costo de irse. O sea, me lo vienes a decir ahora, ahora, ahora. Pero no solamente ahora, sino que eso no es que lo descubriste. O sea, porque tú puedes decir, oye, mira, es que me di cuenta. No, pero es que eso se ha dicho desde el 2004, ¿vi? Entonces, que tú digas, ¿verdad? Que tú agarres y digas, mira, aquí está todo lo que hemos tenido. No, que eso es parte de ese liderazgo que apela a las masas, ¿no? Yo borro la historia es la que yo estoy escribiendo hoy. Cuando la historia no se puede escribir porque te encuentras delante la realidad como un muro y fracasas ese acto, entonces ahora es que tú empiezas a reagarrar los argumentos del pasado para explicar tu fracaso del presente como si la cosa no dependiera de ti. Entonces, ahí es donde iba en la intervención anterior. Tienes que tener pensamiento crítico, pero tienes que tener responsabilidad cívica. Nosotros tenemos que formar gente que tenga responsabilidad cívica. Y la responsabilidad cívica está lejos, primero de la alcahuetería, después del todo vale. ¿No? Eso no es responsabilidad cívica, eso es alcahuetería pura y Bueno, dura. pero yo les invito a la gente, yo no he dejado de escribir en primera persona en mi cuenta de X, que es la cuenta que yo más uso. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo siempre, digamos, expongo mi posición a mi estilo y que no me he callado. Ahora saquen la cuenta del Bogotal de eufóricos antes del 28J, que escribía, que retaba, que desafiaba, que decía, que no sé qué, y cómo ahora tienen un silencio augusto. Sí, eh, desaparecidos. Muchos hacen RT a las ideas de otros y no se comprometen. Eso supuestamente nos iban, porque todos eran ministros. Eso supuestamente iban a ser los que nos gobernaban. Pero el cobarde soy yo. ¿Ok? No, No ataca al rey directamente, soy yo. El que tiene que cambiar, supuestamente, de estilo y de forma, soy yo. Busquen quiénes eran sus héroes comunicacionales hasta el 28 de julio. De sus julio, gurús comunicacionales. julio. Entonces, ¿y ahora en qué andan? ¿Dónde están? Bueno, ¿Quién? es que ese es el punto. Después de julio se desaparecieron todos. Se desaparecieron todos. Yo Incluido, tengo gente que me... Ah, incluido, incluido julio, el mes. bueno, exacto, por eso. Después del mes de julio se desaparecieron todos. Entonces, hay algunos que otros que todavía dice, espérate, que esto no ha terminado el 10 de enero, ¿no? Y claro, uno no, alguien me decía, bueno, pero es que tú apuestas al fracaso de esto. Yo les voy a decir algo, mi cuenta no monetiza, yo no monetizo, yo no vendo humo para que tengamos más vistas, como el periodista este que decía, el 29 mis informantes me dicen que están tomando un avión y se van a ir. Y, o Sí, aquellos que decían, nosotros vamos a ver construyendo un bulo para beneficiarnos económicamente. o Entonces, haciéndonos eco porque de una este locura. programa no tiene un solo patrocinante, por cierto, si alguien está interesado, yo estoy abierto. Nosotros voy a abrir la cuenta de Patreon, que ya casi la tengo lista para lograr, tengo un proyecto de atención personal desde el punto de vista de la estrategia, porque a eso yo me dedico, de la estrategia política que se puede aplicar a las organizaciones, al mundo del trabajo, al mundo privado, porque finalmente estrategia es saber actuar y tener los pies sobre la tierra. Y creo que ya a estas alturas puedo dar muchísimos y muy buenos consejos, pero nosotros no andamos haciendo escándalos para aprovecharnos de esos escándalos, monetizar o No, subir. No andamos en eso, no andamos. ni vendiendo, es que la tristeza que a mí me da con mis ciudadanos, con algunos de ellos, es que terminas justificando, o sea, terminas comprando el humo y terminas justificando el humo que te vendieron, ¿no? Entonces ahí está.
No, ¿dónde está el presidente del CNE? Eso está, mira, está ya está instalado en España y resulta que el tipo aparece sonriendo en un acto del régimen. Entonces, esos O sí la le ves la unidad cara. de operaciones antisísmica y sale ese lío de Capriles con Julio Borges y los otros expulsándose. Ah, pero eso no, de eso no se puede comentar porque sucede que esos son los nuestros y hay que ser alcahuetas. No, no. No. O sea, Y, allí y, y Capriles acusó a Borges de ladrón, probablemente tenga razón. Y Borges acusó a Capriles de ladrón, probablemente tenga razón. Pero registremos eso en nuestro inventario de evidencias. Ahora, lo que no puede ser es que luego de esa lucha embarrada, alguno pretenda que ellos puedan tener la responsabilidad de alguien para la respetabilidad de alguien para que ellos puedan seguir siendo líderes, entre comillas, de la oposición. Por favor, por favor. no, o que la responsabilidad de escoger a tus colaboradores no te lleve a pagar los costos políticos de ese error. Porque, ¿qué pasa? No, ahorita todo el mundo que se salió embarrado, que estaba alrededor de esa candidatura, que estaba alrededor de ese liderazgo nuevo, inédito y espectacular, resulta que ahora, entonces la gente lo que hace es con una tijera cortar ese liderazgo para que quede el liderazgo nuevo, impecable, terso y suave, esperando que en 20 años, cuando alguien logre lo que ese liderazgo no logró, digan, es que ese liderazgo dio la piedra fundacional. Es que así vamos a ser, Víctor, así somos. O sea, este pueblo, esta sociedad es inmadura. Esta sociedad necesita que le acaricien la esperanza, a pesar de que la realidad le dice que por ahí no es. Esta sociedad le gusta que le engañen. Si le engañan con un cuento bonito, esta sociedad se embriaga de ese cuento bonito. Y lo peor es que no tiene la responsabilidad de decir, me equivoqué. Porque muchos cuando yo decía, este liderazgo es el mejor candidato electoral que tiene REN para las elecciones, te vas a equivocar. Bueno, si me equivoco lo reconozco y digo me equivoqué, pero no nos equivocamos. Ahora, no nos equivocamos ¿por qué? Porque somos unos eruditos, porque tenemos una bola de cristal, porque tratamos de ver las cosas con pensamiento crítico y responsabilidad cívica. Y eso nos lleva a ver las cosas no tan bellas y ciegas como las ven los otros. Entonces esa es la rabia. Yo creo que la rabia que tienen muchos, que ahorita lamentablemente Elon Musk les permitió ahora ver mis tweets después de bloquearme. Creo que contabilicé como más de 2.500 bloqueos. Y yo dije, lamento que me tengan que ver otra vez. Es que les recordemos que son unos inmaduros, es que les recordemos que son unos eufóricos, es que les recordemos que tienen que tener responsabilidad cívica, es que les recordemos que tienen que aproximarse para vivir en la verdad, porque mientras sigan viviendo la mentira que pone el régimen o la mentira que pone la oposición, lo que están contribuyendo es a solidificar este sistema. Cuando alguien les dice, no, no te preocupes, que con una avalancha de votos, yo me imagino, ¿dónde estará ese señor de los casos de estudio de la democracia que cuando el avalancha de votos es tan brutal y cuando la verdad es tan grande que no se puede ocultar, las estructuras de poder se tambalean y rompen y abandonan al tirano? ¿Dónde está? Porque que yo sepa, si hay algo que demostró que eso era una falacia, es esta elección. Se demostraron, se sacaron actas que ganaron 80, no sé qué, el régimen no pudo hacer nada con respecto a eso, tuvo que obviar el problema porque ni siquiera pudo sacar algo que la contrarrestara. Y yo no vi que se tambaleara, yo no vi que salieran corriendo. Yo lo que veo es que el que ganó las elecciones está afuera, ¿verdad? Viviendo una vida sabrosa, y la que lo propició para ganar las elecciones está en una embajada, creo yo, me imagino yo. En todo caso está escondida. Es muy No, complicado. Ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que Pericles perturbó, dañó la conciencia cívica de los atenienses. Hemos dicho que el pueblo francés permitió, se malogró cuando le dio digamos, un respaldo, un cheque en blanco a Napoleón. Hemos dicho también que el gran proyecto de la inteligencia social es precisamente tener sociedades que resuelvan sus propios problemas y de eso se trata. O sea, hemos dicho que el gran proyecto de la sociedad es un proyecto ético de derecho y de justicia
pero que se tiene que fundamentar en el sentido común, el sentido de realidad y la verdad. Y hemos dicho también que no le teman a la disidencia, no le teman al pensamiento crítico, no le teman a tener ustedes dudas, porque sobre las dudas es que se le pone límites Al al poder contrario, absoluto, a la potestad que tienen sobre todos nosotros. Nosotros hemos tenido líderes malos, porque nosotros somos muy malos seguidores. Esa es la verdad. claro, claro. Y para empezar a tener mejores líderes, debemos ser mejores seguidores, más críticos, menos mesiánicos, menos providencialistas, menos emocionales y entender que esto es un encargo. O sea, yo no le estoy entregando mi libertad, ni mi conciencia, ni mi vida, ni mi nada a un líder que hoy tiene el encargo de llevar al país por una ruta estratégica que tenga sentido. El problema está en que verdad, el, el todos los costos lo ha asumido la población eh, y digamos que estos extrañamente, esta generación de políticos que lleva 25 años fracasando, ha sobrevivido y por supuesto cuando tienen que salir del juego se van, pero viven más bien que nadie. De hecho, digamos, yo los invito a pensar cómo lo logran. O sea, de verdad que si esta Lilian Tintori fuera honesta, en lugar de estar haciendo un libro sobre el camino a la libertad de los presos políticos, debería estar haciendo un libro de cómo vivir en el exilio y cómo vivir de la política y mejorar tu condición de vida. Es así, porque eso sí, en eso sí tiene experiencia. Y que el prólogo se lo haga a Borges de cómo levantar dinero. Exactamente. O sea, no hay nada, no hay época más oscura, más opaca que la del interinato. No, Interinato que fue el interino más la Asamblea Nacional del 2015 más el grupete de funcionarios que operaron políticamente desde el exterior y más todas esas iniciativas de captación de recursos públicos que les permitieron, que han sido tan mezquinos que ni siquiera le dieron al embajador de ellos en Alemania la platica para el entierro y hubo que recoger, y hubo que sí. recoger. Eso es Mira, increíble. hay, no, y De nuevo, escuchándote, ¿qué más te hace falta para cambiar de opinión? Eso es como que tú contratas a un detective para saber si tu pareja te está haciendo infiel. Entonces, te presentan la foto, la película, la grabación, te traen las sábanas, te traen las declaraciones juradas, te muestran el ADN, etcétera. Entonces, no, 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 no. no, eso es inteligencia artificial, dice. Exactamente. Mira, tú sabes que escuchándote me vienen a la mente, y es que en la sociedad me vienen a la mente tres eventos que yo creo que si a la sociedad no la sacan de esta estupidez generalizada, no sé qué los podrá sacar. El primer evento fue ganamos la asamblea del 2015, aquella mayoría, este, Asamblea en la que ellos, con su dedo putrefacto, designaron un conjunto de diputados que después ellos mismos llamaron alacranes. El dedo exacto, exacto exacto, que le exacto, negaron la posibilidad a ciudadanos de bien y se la dieron a los suyos que tenían esa calaña moral y que exacto. todavía están allí. Exacto. Entonces, esa asamblea, con esa salvedad que tú hiciste, ¿verdad? En esa composición que no fue que los votaron, sino fue que ellos lo configuraron, ¿verdad? Esa asamblea que supuestamente iba a cambiar el país, esa asamblea que era la piedra fundacional de un cambio político en Venezuela, ¿verdad? Esa asamblea con la cual la sociedad venezolana estuvo 3 meses en lucha porque le habían dado un golpe de Estado y fue una de las protestas más grandes urbanas que tiene Latinoamérica. Esa asamblea no hizo nada, terminó putrefacta y en el Toma, último respiro, para los venezolanos, mira, si en ese momento hubiese habido elecciones, Henry Ramos hubiese ganado. claro, claro, pero es que por eso, a eso voy, La medida es la boca, no las acciones, la boca. la boca. Entonces la gente, porque es lo que estábamos hablando antes, el ciudadano lo que le gusta es que le soben la esperanza. Entonces él no me hable de la realidad, porque la realidad implica también mi compromiso de aceptar las cosas y de identificar los intersticios por donde me voy a meter para efectivamente hacer una lucha que debilite el régimen.
y esa propuesta ya la voy a hacer después. Entonces, tenemos 2015. Nada, eso fue una porquería. En su último aliento de esa porquería, que además era el tema institucional del país, quizás el más importante, lanzan el interinato. No, esto sí, esto va a cambiar y todas las opciones están sobre la mesa. Y el interinato fue el proceso político de mayor corrupción que ha tenido la oposición, que los iguala en voracidad con el del régimen, en términos de... ¿Qué me garantiza a mí que ellos en la transición no sean unos saqueadores Eso es. infamantes que además asfalten el camino para la vuelta del socialismo? Exacto, exacto. Entonces, tenemos ya el ciudadano, si no se dio cuenta con esa asamblea putrefacta del 2015, bueno, tenía el 2019. Termina el 2019, ¿no? No importa, aquí hay un nuevo liderazgo inédito, honesto, que sí va a impulsar y todos salimos a la calle a apoyar. Las elecciones sí pueden ser el evento transformador. Y pasa lo que pasó. ¿Mm? Si el ciudadano no se dio cuenta en el 2015, en el 2019 y en el 2024 de que con esta oposición usted no va a llegar a ningún lado, bueno, y que necesita ser un ciudadano crítico y tener responsabilidad cívica para evaluar las acciones políticas de su representación, usted no va a salir del régimen. Y no va a salir por lo que habíamos hablado antes. No va a salir, estimados amigos, usted que es ferviente admirador de la MUD y ahora de un nuevo liderazgo que antes no era de la MUD, pero ahora sí, y en algún momento volverá a salir de la MUD y usted verá qué hace con ese arroz con mango. Le digo, que el régimen, el poder del régimen depende de la colaboración de usted, de la colaboración pasiva de usted. ¿Y qué significa la colaboración pasiva? Que usted viva en las mentiras que el régimen le configura, que viva en una existencia conformista, que viva en una existencia adaptada a las normas del sistema. Y usted dirá, bueno, pero es que no puedo hacer otra cosa porque este régimen, si salgo de las normas, me aplasta. Es verdad, pero no vivir de la mentira del régimen. Usted puede hacer, tratar de hacer y en su círculo vivir en la verdad. Y eso no es un concepto mío. A propósito de que se puso de moda por un premio que dieron de Václav Havel, eso es un concepto que está en el libro, si no lo ha leído, se lo recomiendo, El poder de los sin poder. El vivir en la verdad, según ese autor, que además fue por muchos años eh, opositor y después llegó a ser el presidente y el que hizo la transición, ¿verdad? Ese vivir en la verdad, que uno puede decir, bueno, pero es que, ¿qué es eso? Eso no implica nada. Es una forma de resistencia política y moral. Es un acto que, aunque se puede ver pequeño y que es aparentemente inofensivo, puede desmantelar las bases del poder. Eso sí puede desmantelar las bases del poder totalitario y autoritario. Porque si usted vive en la verdad y usted obliga a vivir en la verdad, ese poder autoritario cada vez se ve más enfrentado a desgastarse y usar la fuerza. Desde Aren, todos los que han estudiado el uso de la fuerza saben que el uso de la fuerza constante debilita cualquier régimen, lo debilita. Por eso es que usted tiene, después de un totalitarismo brutal, a lo sumo lo que llega es a una dictadura y así va degradándose, porque el poder constantemente ejercido debilita. Entonces imagínese usted, por eso es que el chavismo inventó su oposición. Por eso es que el chavismo hizo su oposición y la configuró a la medida de que fuese inocua siempre, porque él no tendría que agarrar el poder y ejecutarlo todo el tiempo, sino que manda a su oposición a apaciguar o manda a su oposición a hacer cosas. Y usted dirá, bueno, pero es que fíjate, de este liderazgo que el régimen quedó descubierto y no se pudo legitimar con las elecciones. Eso es verdad, no pudo legitimarse con las elecciones. Pero el hecho que eso haya fallado también le da un peligro que él asumió y asimiló y ahora lo hace más fuerte porque se tuvo que enfrentar al mundo con otra cosa y ahora lo hace más fuerte. El problema es que ese refrán que reza, lo que no me mata me fortalece, es cierto y es cierto en la política. Entonces, cada intento fallido, por no saber utilizar las piezas, por no saberlas jugar en el momento que es, fortalece al régimen. Porque dígame usted, ¿quién fue el que escogió a Edmundo como candidato presidencial? ¿Quién? ¿No fue ese nuevo liderazgo? ¿Quién se abrazó con Superlano para que lo apoyara? ¿No fue ese nuevo liderazgo?
quién fue, quién fue la que terminó haciendo todo ese sistema corrupto y corruptor que al final es el que está brotando y el que se está apartando y el que está dejando solo a ese nuevo liderazgo. ¿No fue ese nuevo liderazgo? ¿Mm? ¿No fue ese nuevo liderazgo el que decía esto, las elecciones mientras tengamos estas condiciones no sirven para nada? Entonces ahora se sorprende que no sirvió para nada. Ah, Eso es pero lo ustedes importante esa de pregunta. la concurrencia, por eso es lo importante de ser consistentes. Porque cuando tú no eres consistente, y esta lectura que tú estás haciendo es muy importante. O sea, ¿a dónde te lleva a jugar con las reglas luego del régimen? Al régimen, al régimen. O sea, está bien, no te gusta María Corina, entonces Corina Lloris. Ah, no, no te gusta Corina Lloris. Ah, pero sí te gusta Edmundo González. ¿A quién le estabas concediendo? Ok. Mm, Y tú vas a creer que después de eso, tú creías que tenía, digamos, viabilidad el curso electoral. Es muy raro. No tuvo, no tuvo. Y yo lamento mucho que además el costo sea tan alto en decepción, en game over, o sea, en que hay que volver a jugar. Y también, por supuesto, lo más doloroso, en el grupo de presos políticos que hay, en los jóvenes que deben estar perplejos todavía, que no saben qué pasó. Y la verdad es que yo me cuidaría de decir que mientras más presos hay, más se fortalece mi lucha. Eso no es verdad. sí, Eso es sí, de sí. loco, ¿saben? Eso no es verdad. Eso no es posible. Eso, digamos, a veces las frases que parecen felices son profundamente infelices. A mí me parece que esa es una de esas. Este, y bueno, mi querido Miguel, creo que terminó esto porque ya nos pasamos de la hora. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo otro lunes conmigo. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. La señal, suscríbanse, ya saben. Nico te oye, es gratis. ¿Pero qué te cuesta? Suscríbanse. Y denle like al programa si les gustó. Y si no les gustó, dejen su comentario. Nosotros lo leemos. Saludos. Hasta luego.